Brillaron con luz propia en la época dorada del cine mexicano. Admirados, aplaudidos, idolatrados. Eran el alma de la pantalla grande, los rostros que hacían soñar a un país entero. Pero cuando se apagaron las cámaras, también se apagó el interés por sus vidas. Detrás de la fama, muchos terminaron solos, olvidados y en la más absoluta pobreza. Hoy te contaremos la historia de 9 estrellas que lo tuvieron todo y lo perdieron todo. ¿Estás listo? Comencemos. En los años 40 y 50, no había rostro más popular ni carisma más contagioso que el de Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Con su traje de pachuco, su flor en la solapa y su ritmo en los pies, se convirtió en el símbolo de una generación alegre, rebelde y soñadora. Fue pionero en mezclar el español con el inglés de forma cómica, conquistando a chicos y grandes con su estilo inconfundible. Participó en más de 100 películas, grabó discos, hizo doblaje fue la voz de Balú en El libro de la selva y de O'Malley en Los Aristogatos, y llegó a ser considerado para doblar a El genio en Aladino, aunque falleció antes de que se concretara. Pero detrás de ese ícono que parecía inquebrantable, había una realidad mucho más dura. Tintán era generoso hasta el exceso. Ayudaba a amigos, prestaba dinero que nunca recuperaba y gastaba sin medida. Las deudas lo ahogaban. Y sus últimos años estuvieron marcados por problemas legales, de salud y una caída económica estrepitosa. Murió a los 57 años, enfermo del hígado, sin haber resuelto sus líos financieros y con una fortuna que, en realidad, nunca existió. Su familia tuvo que pedir ayuda para cubrir los gastos del hospital y el funeral. Irónicamente, el hombre que hizo reír a todo México murió en la sombra, olvidado por una industria que ya no lo necesitaba. En los años 50, Alma Delia Fuentes era sinónimo de belleza, talento y promesa. Su participación en Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel, le dio notoriedad internacional a una edad temprana. Tenía todo para convertirse en una estrella consagrada: el talento actoral, el carisma ante la cámara y una presencia que encantaba tanto en dramas como en comedias juveniles. Pero su carrera fue breve. A pesar de su potencial, nunca logró consolidarse como figura principal. Y con el paso de los años, las ofertas comenzaron a desaparecer. No se sabe con exactitud por qué la industria la dejó atrás, pero muchos coinciden en que no tenía un entorno que la protegiera, ni representantes que cuidaran su legado. Lo más escalofriante de su historia no es que muriera en la pobreza, sino cómo, en sus últimos años, vivía completamente sola, en una casa en condiciones deplorables, con goteras, paredes carcomidas y sin luz eléctrica constante. Sus vecinos apenas la veían, y cuando lo hacían, comentaban que hablaba sola, con la mirada perdida. En 2017, fue encontrada sin vida en su casa, varios días después de su fallecimiento. Nadie notó su ausencia. Ningún familiar acudió. Murió abandonada, ignorada por todos, incluso por quienes alguna vez la aplaudieron en la gran pantalla. Fanny Kaufman, mejor conocida como La Vitola, no solo fue una de las mujeres más cómicas del cine de oro mexicano, sino también una de las más singulares. Su figura delgada, su voz chillona y su capacidad para reírse de sí misma la convirtieron en una presencia inolvidable. De origen cubano, llegó a México para quedarse y rápidamente se ganó el cariño del público con su humor blanco, gestos exagerados y ocurrencias que contrastaban perfectamente con los galanes de la época. Su dupla con Tintán fue especialmente exitosa. Juntos crearon algunos de los momentos más hilarantes del cine nacional. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa mujer que hacía reír sin parar, había una adicción que la fue consumiendo lentamente: el juego. Fanny era una apasionada del póker y de las apuestas. Al principio, lo tomaba como un pasatiempo, algo divertido entre amigos del medio. Pero con el tiempo, el juego dejó de ser una distracción y se volvió una necesidad. Perdió gran parte de su fortuna en casinos, mesas clandestinas y deudas acumuladas. En sus últimos años,
Su situación económica era tan precaria que vivía de pensiones mínimas y de la ayuda de algunos pocos colegas que aún la recordaban. Su salud se deterioró, y su fama, antes imponente, fue reducida a una anécdota de la época dorada. Murió en 2009, lejos del brillo que alguna vez tuvo, sin reflectores ni homenajes multitudinarios. Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, fue uno de esos actores que, sin ser protagonista, robaba cada escena. Era el típico compadre simpático, el chofer, el ayudante fiel, el amigo torpe pero entrañable que daba equilibrio a las grandes figuras del cine mexicano. Su apodo, Mantequilla, se lo ganó por lo suave que era para moverse y hablar. Un hombre que lo acompañó en más de 200 películas. Su rostro es fácilmente reconocible. Ojos expresivos, cejas móviles, una sonrisa entre inocente y pícara. Fue uno de los grandes secundarios del cine nacional, y durante décadas fue parte indispensable de las películas más vistas. Trabajó con Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, Tintán y prácticamente todos los íconos de la época. Pero a pesar de tanto trabajo, su situación económica al final fue desoladora. Como muchos actores de esa generación, no tenía regalías, ni contratos que le garantizaran ingresos a largo plazo. Vivía al día, y con los años, las oportunidades fueron desapareciendo. La industria, cruel como pocas, lo dejó atrás sin remordimiento, prácticamente olvidado por el público. Murió en 1980, en la pobreza, sin que los medios le dieran mayor cobertura, sin homenajes ni tributos. Wolf Rubinsky tenía un nombre imponente y una presencia aún más poderosa. Nacido en Letonia, huyó de la guerra en Europa y llegó a América Latina como muchos otros inmigrantes, buscando una nueva vida. Pero lo que encontró en México fue mucho más que un refugio. Encontró fama, fortuna y una carrera que lo convirtió en leyenda. Antes de ser actor, fue luchador profesional. En el ring, su fuerza y carisma lo hicieron destacar de inmediato, convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la lucha libre mexicana. Pero no se detuvo ahí. El cine lo adoptó rápidamente, y gracias a su físico y su acento particular, interpretó desde galanes extranjeros hasta villanos en decenas de películas. Lo que muchos no saben es que Rubinsky también era empresario. Invirtió en gimnasios, restaurantes e incluso en inmobiliarias. Durante mucho tiempo, fue considerado uno de los actores mejor administrados de su generación. Pero el destino le tenía una vuelta cruel preparada. Ya en la vejez, su mundo comenzó a desmoronarse. Problemas fiscales, inversiones que no funcionaron y deudas acumuladas lo fueron dejando sin recursos. Sus negocios quebraron y la salud también le pasó factura. Aunque nunca vivió en la indigencia absoluta, murió en condiciones económicas muy distintas a las que había disfrutado en su época de gloria. Falleció en 1999, y aunque algunos lo recuerdan como el galán fuerte del cine mexicano, pocos saben que sus últimos años estuvieron marcados por la preocupación, la enfermedad. Hablar de El Chicote es hablar de uno de los cómicos más queridos del cine de oro. Con su rostro regordete, su bigote simpático y su forma única de hablar, Armando Soto Lamarina se ganó un lugar privilegiado en el corazón del público. Aparecía en papeles secundarios, pero siempre se robaba la escena. Era el cantinero, el compadre chismoso, el borrachín bonachón, un personaje entrañable que parecía haber nacido para hacer reír. Lo que muchos no saben es que el Chicote no solo era famoso en la pantalla. En la vida real, su personalidad era igual de estrafalaria. Fue un hombre alegre, fiestero y extremadamente generoso. A veces, demasiado. Durante sus años de mayor éxito, ganaba bien, vivía rodeado de lujos y no escatimaba en nada. Autos caros, trajes hechos a medida, noches interminables en cantinas sí, en las mismas que luego salían en las películas y una vida de excesos que parecía no tener fin, pero todo lo que sube, baja. Y en su caso, el golpe fue brutal. Nunca ahorró. Nunca pensó en el mañana.
Cuando los papeles comenzaron a escasear y los años le pesaban encima, se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada. Sin pensión, sin propiedades, sin inversiones, solo recuerdos y deudas. Murió en 1967, en la pobreza, olvidado por la industria que alguna vez lo ovacionó. El Chicote, aquel que hizo reír a México con solo levantar una ceja, terminó viviendo sus últimos días con muy poco. Ana Berta Lepe era la imagen de la perfección, belleza, elegancia y carisma. Fue coronada Miss México en 1953 y representó al país en Miss Universo, quedando entre las finalistas. A partir de ahí, su carrera despegó como pocas. Se convirtió en una de las actrices más deseadas y admiradas del cine de oro, protagonizando comedias, dramas y hasta musicales. Su rostro aparecía en revistas, carteles y portadas. Era, sin duda, una estrella en ascenso. Pero su vida cambió de forma trágica en 1960. Durante una discusión, su padre asesinó a su entonces prometido, el actor Agustín de Anda. La noticia fue un escándalo que sacudió al país entero. No solo perdió al amor de su vida, también se vio envuelta en una pesadilla mediática que destruyó su imagen pública. El trauma fue devastador. Tras el crimen, Ana Berta entró en una profunda depresión. Su carrera nunca volvió a ser la misma. Aunque continuó actuando esporádicamente en telenovelas y obras de teatro, ya no era la estrella de antes. Se volvió más reservada, alejada del ojo público, y con los años, también se alejó de los escenarios por completo. Sus últimos años fueron solitarios y difíciles. Vivía con lo justo, sin los lujos ni la estabilidad que uno imaginaría para alguien que una vez fue símbolo de la belleza nacional. Murió en 2013, a los 79 años, sin escándalos, pero también sin grandes homenajes. Pocos recuerdan hoy a Jorge Che Reyes, pero en su momento fue una figura conocida del cine mexicano, especialmente en papeles de galán y empresario. De origen argentino, llegó a México con ambiciones enormes y un porte que lo hacía destacar en pantalla. Rápidamente se hizo de contactos en la industria y, además de actuar, incursionó en el mundo empresarial. Durante varios años vivió con lujos, rodeado de mujeres, fiestas, autos costosos y trajes finos. Era el típico extranjero encantador que parecía tenerlo todo bajo control. Pero debajo de esa fachada había una pésima administración financiera. Invirtió mal, confió en socios equivocados y manejó su dinero con la ligereza de quien cree que el éxito nunca se acaba. Y se acabó. La fama se fue, los papeles desaparecieron y la fortuna se evaporó más rápido de lo que imaginó. En sus últimos años, ya nadie lo llamaba para actuar. Vivía solo, sin familia cerca, sin amigos del medio que le tendieran la mano. Pasó de codearse con las estrellas a vagar por los márgenes del olvido. Murió en 1985, completamente solo y en la pobreza. Su cuerpo fue encontrado sin que nadie reclamara los gastos del funeral durante días. Así terminó el Che Reyes, entre papeles desordenados, cuentas vencidas y recuerdos que nadie quiso conservar. Jorge Arriaga es uno de esos nombres que quizá no todos recuerdan, pero su rostro es imposible de olvidar. Interpretó a Ledo el Tuerto en Nosotros los Pobres, una de las películas más emblemáticas del cine mexicano. Su mirada dura, su voz grave y su actitud intimidante lo convirtieron en el villano perfecto, ese que el público amaba odiar. A lo largo de su carrera, actuó en más de 100 películas, muchas de ellas al lado de leyendas como Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Siempre con papeles de hombre rudo, de criminal, de enemigo implacable, pero fuera de cámaras, Jorge era un hombre reservado, discreto y profundamente solitario. Nunca alcanzó el estatus de estrella, aunque trabajaba sin descanso. Era lo que llaman actor de reparto, de esos que construyen la historia sin llevarse el crédito. Y como tantos otros de su generación, jamás recibió regalías por su trabajo. Vivía al día, dependiendo de los pocos contratos que le ofrecían, sin seguridad económica ni redes de apoyo. Con el paso del tiempo, su salud se deterioró
y las ofertas dejaron de llegar. Terminó solo, sin familia cercana y sin los medios para mantenerse. Murió en 1973, en la pobreza, sin homenajes, sin aplausos, sin que casi nadie lo notara. Estas historias nos recuerdan que no todo lo que brilla en la pantalla tiene un final feliz. Muchos de los ídolos que hicieron grande al cine mexicano murieron olvidados, solos y en la pobreza. ¿Tú crees que México ha sido justo con las leyendas de su cine? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Tiempos de Oro, donde recordamos a los que nunca debieron ser olvidados.